Estos y los que siguen son días de muy intensa actividad política. Hoy me da gusto recibir en este programa a un amigo de muchos años, pero además un académico que ha desarrollado mucho trabajo de investigación política y en materia de comunicación, no nada más en México, en muchos lugares de América Latina y también en España. Javier Sánchez Galicia es doctor, investigador en comunicación, es especialista en datos demoscópicos digitales y está dando mucho seguimiento desde muchas vertientes a las encuestas que van midiendo el posicionamiento de los candidatos al gobierno del Estado de Puebla o precandidatos al gobierno del Estado de Puebla y también lo que va pasando en sus redes sociales. Hablemos de encuestas. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Gusto saludarte. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos presentas, digamos, algo que es un compendio de lo que ha sucedido en las mediciones que hacen distintas casas encuestadoras acerca de lo que ha pasado después de la llamada precampaña que terminó apenas el pasado 3 de enero, ¿no? Así es. Muy buenos días. Fíjate, Juan Carlos, que vengo haciendo un seguimiento desde hace varios años, pero particularmente en el último proceso. El año pasado, pues, hubo una campaña interna de los candidatos de los diferentes partidos, concretamente Morena, Juntos Haremos Historia, y ahora al arranque del año lo que hicimos fue reunir las últimas encuestas de diciembre y las de enero. Hicimos algo que le llamamos Pulse of the Pulse, es decir, encuestas de encuestas, porque a veces decimos, una encuesta dice una cosa, otra cosa, y lo que hacemos es un promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de distancia entre los principales, digamos, precandidatos? En este caso, para Puebla, tenemos dos principales. Uno, que es el abanderado por Morena, los demás partidos, y el otro, Alejandro Armenta, y el otro abanderado por, digamos, el Frente o el Rumbo por Puebla, que es PRI, PAN, PRD, ¿no? Eduardo Rivera. Entonces, ¿cuál es la distancia real que hay entre ambos? De las 10 encuestas que nosotros, digamos, analizamos, de ellas son 6 nacionales y 4 locales, hay un promedio de distancia de 20 puntos. Ayer veía una... Wow. Exacto. Ayer veía una... Es esto que me estás presentando en pantalla. Son 10 casas encuestadoras, Mitofsky, Gobernarte, Encol, Indicadores, el BEAP, Massive Caller, Poligrama, Metrics, Campaigns and Elections y Rubrum. Esas son las 10. Así es. Por ejemplo, bueno, Mitofsky ha medido durante muchos años de manera permanente, pero si tú ves en la mayoría de las encuestadoras, digamos, traen una metodología que hace que el resultado final tenga variaciones. Entonces, por eso a veces el ciudadano se queda así como, y bueno, ¿a cuál creerle? ¿Sí? Si una te dice que son 9, otros 10, otros 20, lo que sí te puedo decir es que en este momento no hay una diferencia de menos 2 dígitos, ¿sí? Es decir, la última que te puede dar una variación menor puede tener 13, 14 puntos y la máxima puede tener 30 puntos. En realidad son 20 puntos. ¿Por qué la diferencia en esto? ¿Por qué? Porque hay algunas encuestadoras que tienen un segmento que se llama no respuesta. Es aquellas personas que no responden o no quieren responder. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que las encuestadoras ponderan. Ese porcentaje lo agregan proporcionalmente, ¿no?, a cada uno de los precandidatos y otros no, lo que le llaman opinión efectiva y opinión bruta, ¿no? Para nuestra audiencia que está viendo, es decir, lo que está marcado obviamente con el color vino, con el color guinda, es Morena, marcado con el color azul, es decir, es Armenta, marcado con el color azul es Eduardo Rivera y las naranjas serían Movimiento Ciudadano. Vemos ahí, por ejemplo, que BEAP es quien le da un mayor margen a Armenta de 25, casi 26 puntos. Y Massive Caller es la que le da el menor margen a Eduardo Rivera de 11 puntos, ¿no? Es correcto. Y si tú ves al final de las diferentes barras, tenemos que en el caso de Armenta tiene 50 puntos promedio y en el caso de Eduardo Rivera 28.9, lo que marca una diferencia de 21 puntos.
Ahora, me dicen, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Eso es lo que te iba a preguntar. A ver, tú tienes experiencia justamente en este tema, has visto, has medido elecciones y digamos que pues esto todavía no comienza, estará comenzando a finales, bueno, ya comenzó, obviamente ya comenzó, pero la parte más intensa vendrá en los meses de abril y de mayo. ¿Qué va a pasar? Mira, finalmente estos son datos, números que pueden variar, pero las tendencias son muy claras. Yo hice el análisis desde el año pasado, estamos hablando prácticamente de febrero del año pasado, empecé a hacer algo que le llaman promedio movimiento o tracking. Básicamente en los dos principales contendientes de Morena, que en este caso fueron Alejandro Armenta e Ignacio Mier. Pero también hice ese ejercicio de colocar a Eduardo Rivera. La diferencia entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera era de 15 puntos, siempre, siempre, en un año, ¿sí? Lo que te puedo decir en este instante es que esta distancia no va a variar. Puede que se reduzca a 2 puntos. Es decir, al final, conste que te estoy diciendo hoy, ¿cómo estamos hoy? 11 de enero. Al final va a haber una distancia no menos de 15 puntos entre uno y otro. Porque si en un año no hubo variaciones, en 6 meses... Creo que tenemos la gráfica del tracking, ¿no? Exacto. A ver, vamos a ver la siguiente gráfica que nos muestra una serie de líneas. Sí, efectivamente, ahí está el tracking. Es decir, es la medición en diversos momentos, en diferentes momentos. ¿Desde cuándo empieza esta medición? Esta medición empezó, esta es una medición reciente, prácticamente desde noviembre. Desde noviembre. Pero lo que vemos acá, si te das cuenta, los puntos son las encuestadoras que fueron midiendo cada semana y te das cuenta, en los puntos color guinda, pues es la posición que ha tenido Alejandro Armenta y que en promedio es de 50.8%. Y la otra, la de abajo, es el promedio que tiene Eduardo Rivera, que es de 30.7 en los últimos 3 meses. O sea, en ningún momento se cerró, en ningún momento se cruzó, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, para un estratega político, un analista político, ver que hay un cierre o un cruce puede ser un foco de alerta. Y en este caso, Morena no lo tiene, bueno, el candidato Alejandro Armenta no lo tiene, y vemos, yo no quiero ser, digamos, no es una esfera de cristal las encuestas, pero sí es un ejercicio demoscópico que te lleva una orientación de un posible desenlace. Pues estaremos revisando nuevamente qué pasa a lo mejor con este promedio dentro de un mes. En este mes habrá menos actividad de los precandidatos en este próximo mes, pero veremos qué es lo que va sucediendo con esta medición. 21 puntos al día de hoy y de acuerdo con esta tendencia podría terminar con 15 de diferencia. Podría terminar, habría que esperar. Habrá que esperar. Javier Sánchez Galicia, gracias por estar con nosotros este día. Muchas Gusto gracias. saludarte, buen día.